nos vamos a tratar de concentrar en temas que tienen que ver, como dice el título, en las implicaciones matemáticas que esto tiene y en aquella utilidad que quizá le podemos dar más adelante en los contextos que veamos. Por eso es que le hemos llamado así, implicaciones matemáticas en la Cruz de Mayo, ¿sí? Entonces, a partir de esto, pues de este momento, pues vamos a comenzar. Hace muchos años atrás hemos trabajado con la doctora Ayala este libro que ha sido resultado de años de investigación y hemos puesto un título igual sugestivo que se llama La lógica del pensamiento ancestral. En este texto está parte de lo que ahora les vamos a compartir. Y hay otros temas que también tienen que ver. Una característica principal de este texto, que ustedes lo ven en pantalla y aquí se los pongo en imagen, es uno que hemos tratado de ir en contra de las, no en contra, sino mostrar otras estructuras de redacción de textos. Por ejemplo, estas no están por capítulos, no están por temas, están por giros, ¿sí? Entonces hablamos de ma, muita, pa, muita, kimsa, muita, estamos hablando de giros en lugar de capítulos, y a partir de eso hemos ido estructurando todos los temas que enseguida, en parte, vamos a explicar en este webinar. Uno de los autores para que iniciemos estos estudios, que en principio eran esencialmente geométricos, que es lo que vamos a ver ahora, es el arquitecto Carlos Milla, que él también ha hecho un trabajo estupendo en Perú, haciendo este trabajo de indagación, ¿no es cierto?, de descubrimientos y de muestras de resultados en investigaciones. Tiene mucho que ver con esto. Él encontró esto que ven acá en pequeñito, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, como una especie de mojones. Y una vez estudiados, él encuentra que estos mojones están como espejo alineado a esas estrellas que están en las constelaciones que se llama la Cruz del Sur. El texto en donde se ha publicado y todos los resultados que tienen mucho que ver con la geometría, pero sobre todo también con una crítica muy fuerte a lo que hoy en día dirían los del gobierno, pues a la colonialidad o a la colonización, es el arquitecto Carlos Villena en su texto Génesis de la cultura andina. Este es el libro que la primera vez que yo lo leí era una fotocopia. Años después tuve la oportunidad de tener el ejemplar porque he tenido la ocasión de ser su alumno en una de las clases que vino a dar en Bolivia. En este texto está explicado y desarrollado un modo de geometría al cual nosotros le hemos dado otro giro. Ya vamos a explicar cuál es esa diferencia entre lo euclidiano y lo no euclidiano, así diríamos. Carlos Milla todavía maneja la geometría euclidiana y nosotros tratamos de desprendernos un poquito de esta geometría euclidiana y pasamos a una geometría, digamos, no euclidiana, pero a la vez que vamos a hablar en un término que hoy en día se conoce como los fractales. Pero vamos a ir por partes. Parte de la animación que ustedes han visto al inicio de esta presentación tiene que ver con esto que es ya como imagen, ¿no es cierto? Resulta que hasta inclusive la época colonial, había una época en el año donde se celebraba una de las fiestas más grandes en el Abya Yala que hoy en día decimos Suramérica. Y tiene que ver con el posicionamiento de estas estrellas, ¿sí? El posicionamiento tenía que ver básicamente con que estas dos estrellas alineadas estaban verticales a un plano referencial horizontal en el horizonte, ¿no?, lineal. Y ese era el momento en el que se celebraban las fiestas que se conocía. Nosotros hemos encontrado un término que se llama como la fiesta de la Marcailla.
Resulta que en los tiempos de la colonia, esta fiesta además se celebraba de noche, porque uno de día no ve las estrellas, sino de noche. Por eso la animación tenía ese sentido. Y este webinar ha sido preparado para la noche por esa otra razón, y además enseguida vamos a decir por qué, además, hoy, ¿sí? Resulta que la colonia, vamos a englobar en ese sentido nomás, para no entrar en detalles de otras especialidades. La colonia lo que ha hecho es interpretar la fiesta primero como una fiesta pagana, digamos, desde el punto de vista de la iglesia, y segundo, al no poder eliminar esta festividad, como muchas de las festividades que hoy tenemos como fiestas sincréticas, que hoy se conocen como fiestas patronales, entonces ha ido buscando semejanzas. Dentro de estas semejanzas, para luego ponerle un contexto sincrético, ha ubicado en el horizonte en la misma estrella y le ha dado un sentido. Entonces, y el sentido es este que estoy dibujando ahora, ¿sí? Entonces, echa una línea así, inmediatamente uno dice, oh, es una cruz. Y entonces aparecen los términos como el término de la santa, verdadera cruz. De ahí es que, por ejemplo, van a aparecer ciudades como Santa Cruz, en México habrá Veracruz, y así en tantos lugares en Sudamérica que tienen que ver con el término de santa y verdadera cruz. A partir de eso se establece además una fecha de festividad como fiesta patronal. Y ahí tiene que ver la Trinidad como un término de tres, entonces dice, entonces se va a celebrar además el 3 de mayo. De ahí es que con el tiempo vamos a entender esto como la fiesta de la cruz, la fiesta de 3 de mayo, la fiesta de mayo, la fiesta de la cruz, etcétera, 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 ¿no? Eh, en Bolivia, por ejemplo, en La Paz, eso se ha cambiado bastante. En Copacabana, eso es la fiesta de Colquepata, le dicen, porque precisamente ese lugar era un lugar donde se hacían rituales a esta huaca constelar que está en el horizonte de las estrellas. Por eso es que en el estudio que nosotros hemos venido haciendo durante estos años, hemos determinado además otra cosa. Si ustedes se fijan en el calendario, no van a encontrar un día, ¿sí? Pero sí está aproximado un mes, una época y una especie de climatología en relación a esa época, a ese posicionamiento vertical de estas 4 estrellas. Resulta que en la forma de cómo se comporta este río de estrellas, no es la fiesta cada vez el 3 de mayo. Alguna vez puede ser 3 de mayo. Alguna vez es el 10. Alguna vez ha sido 5. En otras ha sido 7, como hoy. ¿Sí? Eso, ¿qué hacían los abuelos? Miraban las estrellas y entonces decían, este es el momento. Podía haber sido un lunes, podía haber sido un martes, porque eso de los lunes, martes hasta domingo tampoco era algo que utilizaban nuestros antepasados. Por tanto, ellos hablaban de épocas, ¿sí? Por eso las fiestas duraban épocas. Entonces, en este momento estamos entrando a una etapa astronómica de ritos que tienen que ver estrictamente con ritos a las huacas que le llaman de las estrellas. Entonces, con ese con esta primera comprensión, vamos a decir entonces otra cosa. Que ya haciendo un estudio más profundo sobre esta constelación, vamos a darnos cuenta de que no son 4 estrellas, sino son 6. Entonces, al convertirse en una fiesta patronal, primero se ha reducido a 4 estrellas, cuando en realidad los ancestros estaban hablando de 6 estrellas. Y además hay otro detalle, que estas 6 estrellas son pares. Por tanto, estamos hablando de 12 estrellas, ¿sí? Este es un primer dato que hay que empezar a entender. No son 4, sino 6, y además son 6 pares. Siguiente.
Estas dos que están empezando acá, ¿sí? Que ahora se están conformando, hacen el primer elemento que van a conformar una geometría básica, que es lo que inicialmente explicó Carlos Mil. Estas dos estrellas, que las estoy mostrando acá, ¿sí? En Aymara se dicen Arquiri. Los modernos del planetario Max Scherer le han dicho Caruanaira. ¿De dónde sacarían ese nombre? Hasta hoy en día no nos han querido decir. Su nombre verdadero es el Arquiri. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un Arquiri? En Aymara, Arquiri quiere decir el que sigue, el que está a continuación, ¿no? ¿Y a quién siguen estas dos estrellas? Precisamente a estas cuatro. Y estas, en efecto, son pares también porque hacen un juego primero entre estas dos y otro par entre estas dos. Pero la posición del por qué se le ha llamado la Cruz del Sur tiene que ver con este punto. Este punto que geográficamente está apuntando al sur, ¿no es cierto? Por eso le dicen la cruz que apunta al sur, es decir, la Cruz del Sur. Sin embargo, los abuelos no estaban hablando del sur. Sí, alguien inclusive ha utilizado el término de la descolonización en ese sentido y ha dicho, sí, a ver, voy a utilizar esto. Si tenemos acá la Cruz del Sur, esta parte inferior apuntando abajo, pues si es el sur, ahora el sur tiene que ser el norte, entonces le ponemos así. Bueno, esas ya son interpretaciones, ¿no es cierto? Sin embargo, los abuelos no estaban hablando de eso. No estaban hablando del sur como sur. Estaban hablando de otro elemento que apunta esta constelación. Y eso tiene que ver con el Alaya. Y el Alaya es este espacio oscuro que es a donde estaba indicando estas estrellas. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir o qué contiene este espacio oscuro? En otras culturas que también tienen que ver con eso, porque todos los países o las culturas que estaban en el hemisferio sur, tenemos un relacionamiento casi similar en términos de cultura inclusive y de iconografía y todo. En ese sentido, en este lugar algunos le llaman el nido del ñandú. Nuestros abuelos le decían la chiarcota. ¿Y la chiarcota qué era? Era básicamente aquel lugar de donde los abuelos dicen que es de donde salen los ajayos y a donde regresan los ajayos. Pero bueno, entonces ahí hay una importancia del por qué esta constelación es importante. Luego, habrá que hacer un juego ya interpretativo entre lo que sería, por ejemplo, si tomamos en cuenta estas dos estrellas como pares y las vamos a trasladar acá como lados de un cuadrado, con ese podemos construir entonces un cuadrado, ¿sí? O sea, este cuadrado está construido con el lado o la medida de estas dos estrellas. Luego, si ese es el cuadrado, esta línea trazada a partir de estas dos estrellas simplemente se convierten en la diagonal de ese cuadrado, ¿sí? O sea, básicamente, entonces, eso se puede hacer un juego que en cualquier fotografía astronómica eso resulte y eso se cumple, esa regla, ¿no? Y de ahí es que entonces aparecerán algunos términos, como decía, como la Arquiri, la Hachacana y la Huira. Este término de la Huira va a ser lo que más adelante le vamos a conocer como un dinamizador o aquello que nos va a ayudar a interpretar esta geometría de la cual nuestros abuelos habrían utilizado para hacer las construcciones como, por ejemplo, en Tiwanaku. Y esto más o menos funciona así. Si nosotros tenemos este cuadrado, ¿sí? Con esta diagonal,
Lo que vamos a hacer ahora es girar, ¿sí? El giro que le vamos a dar, entonces va a ser en este sentido. Al girar estas puntas, estos extremos cuadrados, lo que van a hacer es trazar un círculo. Y eso es lo que vamos a tener acá. Este cuadrado interior, con esta huira, el dinamizador o la diagonal, al girar van a trazar esta línea roja, porque si se dan cuenta, cabalmente trazan esa circunferencia. Y luego, esta circunferencia va a también contener el cuadrado, pero también en sus lados tangenciales va a dibujar un cuadrado superior al interior de este. Entonces, eso es lo que se va a ir formando en base a giros cuadrados, y el otro, la diagonal, va a ir incrementándose. De tal modo que en algún momento vamos a tener un grado de complejidad, digamos, en términos geométricos, de estos trazos. A eso nuestros abuelos le van a llamar también la numeración en aymara. La numeración en aymara entonces viene de la siguiente manera. Decimos Mayani, luego decimos Payani, Kimsani, Pusini. Ahora, después de la colonia, el idioma mediante el cual, por ejemplo, nos estamos comunicando ahora, es estrictamente singular, pese a que tiene plurales. Entonces, hecha la traducción de la numeración del aymara al castellano y luego del castellano al aymara, nosotros hoy en día decimos Maya, Paya, Kimsa, Pusi. ¿Por qué? Lo hemos singularizado, como si fuera el castellano. Cuando en realidad el conteo iba de la forma de cómo estamos mostrando acá. Mayani, Payani, Kimsani, Pusini. ¿Ya? Y luego, obviamente, en el siguiente paso, vamos a poder obtener esta iconografía que está ahora bordeando acá, ¿sí? O sea, que en 5 vueltas, que en este caso sería Calconi, que sería el número, la quinta vuelta en Aymara, es lo que diríamos nosotros el calco como 5. Haciendo el 5 justamente aparece ese icono del cual nosotros hemos llamado, muchos le han dicho la cruz cuadrada, la chacana y todos los nombres que hasta hoy en día conocemos, ¿sí? Entonces, y aquí está el círculo interior. Entonces, esta es la geometría mediante la cual se construye eso que le han llamado la cruz cuadrada. Primera conclusión, el número 5, por tanto, había sido un número clave en nuestra numerología. Ahora vamos a ver cómo se construye un fractal a partir de esa relación entre cuadrado, círculo y diagonal. Estoy utilizando estrictamente el castellano, ¿ya? Y los términos técnicos de la geometría, ¿no? Ustedes están viendo ahora cómo es que eso se va construyendo en un espacio planar, obviamente en 3 dimensiones. Esto es mucho más interesante, pero acá se los pongo así en términos más sencillitos para que sea más comprensible, ¿no? Como verán, esto puede ser una sucesión infinita, ¿no es cierto? O sea, puede crecer las veces que querramos, pero nosotros para fines de animación nos vamos a detener ahí. A esto enseguida va a terminar de complementarse con pares, porque aquí hay un principio par, ¿no es cierto? Ahí está. Por ejemplo, ya viene a ser un fractal en términos matemáticos, que nos va a servir para poder más adelante hacer algunas decodificaciones. Es un fractal muy sencillito, muy fácil de construir. Nuestros abuelos no utilizaban matemáticas así, media complicadas, como para asustar. No, la matemática de nuestros abuelos tenía profundidades, pero también tenía su forma muy sencilla de explicárselas, como estas. Una vez tenido lo que le llamamos la cruz cuadrada, ¿no? O la chacana, esto ya tiene una proporción de la forma de cómo hemos ido construyendo.
Interpretamos entonces que esta marcailla tiene patrones de medida, ¿ya? Había sido esto, más allá de ser un icono bonito, había sido un patrón de medida. ¿Por qué? Por un lado, hemos visto que este círculo sale de un cuadrado que es dibujado por este par de estrellas. Y además, en el lado del cuadrado que contiene este círculo, sería la diagonal anterior del cuadrado que está ahora como lado representado por este otro par de estrellas, ¿sí? Por eso es que este símbolo, así como está, tenía una significación profundamente ritual, porque venía hecho y dibujado a partir de una huaca, de una estrella, de una constelación, y por tanto, pues esta era la representación fractal de estas constelaciones. Pero no solo es eso, sino que de este extremo a este extremo, ¿sí? Ahora, si le sacamos en perspectiva a este otro lado, nos vamos a dar cuenta que nos encontramos con esta línea inclinada. A esta línea inclinada, Carlos Milla, por ejemplo, le va a decir el pi. Y sí, tiene la proporción. Pero no nos vamos a quedar nosotros con esa matemática que ya tiene su explicación. Esta vendría a ser el tupu. Eso que nuestros abuelos hoy en día inconscientemente dicen el bastón de mando, ¿no es cierto? Este es ese tupu. ¿Cuál es su medida? Es esta medida. ¿Cuánto vale? Vale pi. ¿Para qué sirve? Para hacer relaciones geométricas entre cuadrados y círculos, para hacer fractales en matemáticas. Entonces, una medida de estas, por ejemplo, básicas, era el keru. Yo voy a tomar este vasito, por ejemplo, que más o menos puede ser un tamaño de un keru. Fíjense ahora este dedo, ¿sí? Este dedo, bueno, aquí hay algo de coincidencia, ¿no? Pero un poquito es esta. La primera medida, entonces, antropométrica que nuestros abuelos habrían utilizado es esta. ¿Qué es esto? Es justamente esta línea. Es el primer tupu. Luego va a ir creciendo el tupu en la medida en cómo esto va a ir girando de la forma de cómo hemos explicado anteriormente. Entonces, este tupu en el siguiente giro ya no va a ser, acá sí no va a ser un poquito más grande, dependiendo de cuántos giros le da. Entonces ahí el tupu ya va a ser más grande y cada vez más grande. En el segundo, o más o menos, ya vamos a ir construyendo un tupu que se va a parecer al tamaño de ese bastón de mano. Entonces, las proporciones geométricas han sido el sustento para establecer medidas en construcciones, medidas en todo lo que se utilizaba en la cotidianidad y en Tiwanaku, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es que cuando en Tiwanaku queremos hacer un estudio matemático a partir de la matemática tradicional o en ciencias tratando de utilizar el sistema MKS así a ciegas, no va a resultar, es decir, el metro con el centímetro no da resultados reales cuando se hace un estudio matemático en ese sentido en Tiwanaku. Pero si utilizamos este tupu como unidad de medida para poder establecer medidas, dimensiones, etcétera, empezaremos a encontrar los valores reales de los que habrían utilizado nuestros antepasados. Esta es una siguiente conclusión. Entonces, a este le vamos a llamar marcailla. A esta es la Hachakana, que es la constelación, y el otro es el tupu. ¿Ya? Ahora bien, uno de los trabajos que se ha hecho con los estudiantes de ciencias matemáticas de la Universidad Tawantinsuyu Aglia, ahí por los años 2000 más o menos, era aplicar todos estos conceptos y básicamente lo que hemos hecho es medir las puertas de ingreso. Esto es el que se conoce como el Acapana, nosotros le diríamos la huaca de Acapana, y en esta puerta de ingreso, lo que nosotros hemos hecho es establecer esta horizontalidad, digamos, y luego hemos direccionado, esto está a la salida del sol, o sea, a este lado está la salida del sol, que sería el este.
Y entonces hemos trazado una línea estrictamente vertical o transversal a esta, ¿no? Y luego hemos buscado el este real y tenía una desviación. Y esto ya con brújula, ¿no es cierto? Ya la orientación real de la puerta, cuánto estaba desviada. Esto es un primer dato. Aquí hay una desviación y hay un ángulo, ¿sí? Hemos tomado el apunte, etcétera. Hemos hecho las veces que hay que medir, como se hace en laboratorio. Y luego, lo que hemos hecho es irnos a la siguiente huaca o templete, como dicen, ¿no? El Manjapacha o lo que dicen el templete semisubterráneo. Bueno, hemos aplicado la misma técnica o la misma metodología y hemos trazado la línea en relación al muro y luego la verdadera dirección que hay, que en este caso esta está orientada al sur, ¿ya? Entonces hemos encontrado igual una desviación. Esta desviación es igual a la anterior. ¿Y cuánto mide? 23.5 grados. Esa desviación entonces ya nos está dando un dato importante del por qué Tiwanaku estaba donde estaba. Enseguida vamos a ver. Antes de la colonia, mejor dicho, había una distribución poblacional, cultural, esto que hoy en día, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia dicen las naciones. Pues acá, fíjense, ahí están representadas la mayor cantidad de naciones posibles en todo el Ayayá, en Sudamérica en este caso. El Papa Alejandro VI, cuando fue a reclamar Portugal las propiedades que habían sido otorgadas a España, que eran este otro sector, a Portugal se le asigna estas otras tierras. Por eso es que acá se habla portugués y en estos otros lados español. Bueno, ahí empieza la primera división política que más o menos se está haciendo en esta línea que estoy tratando de recorrer yo con el puntero, ¿sí? Ahora, después de haber estudiado en Tiwanaku y aplicado estos primeros conceptos, se había generado una tesis de licenciatura de ciencias matemáticas donde se trataba de establecer el tamaño que tenía el Capac Ñan. Entonces, después de hacer todos los estudios topográficos y todo lo que correspondía en matemáticas, se ha establecido que estas líneas que hemos visto acá y acá se van a traducir ahora acá. Entonces, serían más o menos estas dos líneas, que serían el eje de precesión y de rotación de la Tierra, que tienen como centro en Tiwanaku. Esta es una de las razones del por qué Tiwanaku estaba ubicado muy astronómicamente ubicado en términos fractales, por la forma de cómo hemos explicado, de cómo están esto de las estrellas que apuntan al sur, como dicen, a la huaca de la marca I. Más adelante se habrían de hacer algunas lecturas geométricas a partir de este fractal. Fíjense que el fractal está otra vez acá, ¿sí? Pero esta vez está ubicado en lo que conocemos nosotros como la ciudad de La Paz, que antes se conocía como Choqueapu, ¿sí? ¿Qué es Choqueapu? Pues es un lugar donde había bastante oro. Bien, antes de la colonia, ¿cuál era su distribución de ayllus? En base a esto se ha podido determinar que los ayllus entre los del norte y los del sur estaban descritas de esta forma, en el Urinsaya y en el Aransaya. Algunas de estas hoy en día mantienen su nombre, pero ya como zonas. Fíjense, Cupichic Ayllu es la zona de Cupichicu, ¿no es cierto? Supocachi, que es Sopocachi. Este de Putuput es Miraflores. Sulcani, que es un poco más abajo. Pamjasi, que es hacia el otro lado. Y Chijinaylu, que es hacia el cementerio, ¿no? Que es donde está una de las fiestas más grandes. En el Aransaya estaban Cupilupac Ayllu, que es a este otro lado. Aquí están inclusive en el mapa
descritos. Está Achachcal Ayllu, que es la zona de Achachicala, Purapur Ayllu, que es donde está el bosque, ¿no es cierto?, de Purapura. Munaypat Ayllu, que por ejemplo, yo estoy ahí, ¿no? Callampay Ayllu, que es el otro lado que une justamente con el Ayllu de Chijin, ¿no? O Chijinay. Bueno, muchos de estos, como les digo, aún mantienen nombres, pero ya como zonas. Entonces, la distribución, por tanto, de nuestros antepasados en términos demográficos no estaba hecha al azar, sino estaba hecha en base a ese fractal, en base a esa distribución geométrica. O sea, había una razón del por qué ellos comprendían que tenía que haber un patrón, y esos patrones ubicaban justamente en las ciudades. En un trabajo interesante, por ejemplo, del ecuatoriano Alfredo Lozano, él habla de ciudades andinas como concepciones culturales, donde él hace un estudio similar, pero trabaja en Ecuador, trabaja en Perú, trabaja en países y ciudades precoloniales donde se mantuvo estas formas de cómo nuestros antepasados habrían de construir los ayllus, las marcas, los suyos y todo. ¿Ya? ¿Cómo se ha utilizado en una primera instancia para hacer una decodificación de una de las piedras más antiguas que está en Tiwanaku? Una de la piedra de Arapa, que lo vemos acá. Esta piedra es como, a ver si agarro yo, por ejemplo, esta calculadora, ¿sí? Yo tengo esta calculadora y tengo esta cara. Si le doy la vuelta, tengo esta cara. Entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, voy a jugar un poco con esto. Si yo agarro y voy a ver, ya. Si voy a desdoblar, voy a tener más o menos esto, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos en la imagen. ¿Ya? En la imagen lo que está una cara y la otra cara como fotos. Para empezar primero a entender cuál es la estructura de estas imágenes en general, luego entramos al detalle. En este caso vamos a ver simplemente la estructura. Vamos a notar en la animación lo siguiente. Acá hay dos iguales. Acá, en términos de diagonales, estas también son iguales. Estas otras en diagonal también son iguales. ¿Sí? Y luego, expansivamente, estas cuatro van a ser iguales. Entonces, la forma de cómo hemos construido este fractal nos ha ayudado primero a estructurar y desestructurar lo que sería esto, la forma de cómo se habría construido, cuál habría sido esa lógica con la que habrían trabajado nuestros antepasados. Ya después nos entraríamos a ver en detalle cada uno de los iconos. Y como verán, aquí, por ejemplo, está el calco. ¿Sí? Están los 5 cuadraditos, como alguien me ha dicho en una exposición. Aquí está. ¿Sí? El calco, ese es otro tema interesante para hablar de este icono solamente, porque en términos generales, si tuviéramos el tiempo de hacer una decodificación menuda de esta simbología, básicamente está hablando del origen del universo. ¿Sí? De cómo y cuáles son los elementos importantes para que se tenga vida en este planeta. ¿Ya? Obviamente que a partir de eso habría que entender que hay también conceptos importantes como el paya, el que todo es para. En Aymara, nuestros padres decían Tatekunas payapuni. ¿Qué quiere decir? Que todo es par. Hace algo más de 10 años, más o menos, la ciencia moderna habría de hacer un experimento científico muy caro para encontrar la forma de la materia y concluyó que la forma de la materia es par. Han llegado a la misma conclusión. Entonces, esto que está agarrando este amauta son los tupos, de los que ya hemos visto cómo salen, ¿sí? Y siempre van en par, ¿sí? Entonces, estos eran elementos de medida que establecían la forma constructiva en Tiwanaku en este caso. ¿Ya? Luego sería hablar otro de la fiesta de los cóndores que están alrededor. Pero bueno, otro trabajo de decodificación que también se ha hecho con estos instrumentos tiene que ver con
uno, el sistema de colores otros le llaman los códigos de colores, no importa, en base al mismo fractal. ¿Sí? Este fractal lo hemos hecho en pizarrón para explicarles en el curso, en esta carrera, cuando les hemos dicho la importancia que tiene, la utilidad que tiene este fractal. Y uno es justamente, si se dan cuenta, esta es una huipala a partir del código de colores en un curmisi o en un arco iris que se forma en la noche alrededor de la luna. Y estos son los colores, ¿sí? De la huipala. Y esta es la huipala, así completa. Y si se fijan ahora a este otro lado, este es un tupu, o mejor dicho, un uncu, que se utilizaba en la época de Tiwanaku, y también se ha utilizado en la época, hasta la época incaica, que básicamente están hechas en base a cuadrados, círculos, giros, diagonales, aquí hay diagonales, aquí hay cuadro del calco, aquí están los cuadrados, etcétera, etcétera. Que ahí con eso estaríamos mucho tiempo haciendo una decodificación, una interpretación de cada una de estas cosas. Por eso es que esta herramienta nos ha servido para hacer varios trabajos, de las cuales, como les digo, les ofrezco un par. Ahora, también ha servido para poder decodificar algo de lo que está en el altar de Coricancha, conocida así, que es una lámina de oro que habían esculpido nuestros antepasados y que a la llegada de los españoles luego habría de tener algunas interpretaciones. Santa Cruz Pachacuti Saltamaiwa, que fue quien lo codificó, diríamos así en términos matemáticos. Más adelante habríamos de hacer algún trabajo de decodificación. Fíjense, este vendría a ser la charcota, como lo hemos visto originalmente en la foto astronómica, y aquí está la chacana o la Cruz del Sur, fíjense, la misma posición. Esta es una mirada igual fractal que habría tenido Santa Cruz Pachacuti. Y obviamente estaba hablando él también de una orientación par, pero en términos de género. Luego hay otras interpretaciones mucho más exquisitas que en cualquier otro momento podemos volver a hacer. Pero nos vamos a quedar con estas. ¿Ya? Luego está este reflejo par, sol, luna y pareja, ¿no? Ahora, esta es la parte en la que muy poco se ha hablado. Esto ha sido producto de una investigación ritual en base a la fiesta que se celebra en estos días, que es la Cruz de Mayo, la Marcailla, etc. Fíjense que en el ritual se ha utilizado 1, 2, 3, 4, 5, 6 ofrendas, de las cuales, cuando se le ha hecho, se ha prendido el fuego, ceremonialmente se ha dibujado así. Y además, otra de las cosas que hemos descubierto es que además de ser pares, tienen rayos. Entonces ahí van elementos importantes que, por ejemplo, ya van a servir bastante para hacer las curaciones o los rituales en nuestro contexto cultural. Ya casi al final diremos pues que ahora parte de esta investigación y todo lo que se ha venido trabajando durante muchos años, hemos hecho una compilación en un diseño curricular. O sea, la carrera de Ciencias Matemáticas de la UTA, la Universidad Tahuantinsuyo Aglia, que es donde se ha hecho bastante estos trabajos de investigación, y un poquito antes de eso, muy personalmente hemos hecho esto, se ha traducido las investigaciones en procesos de enseñanza, es decir, se han incluido en la currícula de formación de grado. ¿Significa esto? Que la carrera de Ciencias Matemáticas, a partir de este diseño curricular, porque este texto de lo que habla es de un diseño curricular, ¿ya? A partir de estos conceptos que hemos explicado, por ejemplo, aquí está el fractal, este es otro tipo de fractal, que es la matemática clásica, que es de donde se explica. En base a preguntas, igual es la estructura de este libro, está en base a preguntas y las respuestas son los contenidos. Es
lo que se ha querido mostrar es que hay demasiado conocimiento como para que inclusive pueda formarse carreras de formación de grado. En este caso, la carrera de Ciencias Matemáticas, uno de sus pilares fundamentales, que empezaba desde el primer semestre hasta el último semestre, un tronco de estudio iba en lo que se llamaba las matemáticas ancestrales o las matemáticas aymaras. Y luego estaba a la par las matemáticas tradicionales o clásicas, como quieran llamarles, el álgebra, el cálculo, etcétera, ¿no? Y luego iba otro componente de pilar que tenía que ver con la informática, y luego un cuarto componente que estaba en base a la producción. Bien, entonces ahí es donde yo más o menos quería mostrarles en términos generales y así comprimido de lo que comprendía el rótulo del webinar que queríamos compartir con ustedes, ¿sí? Bien, ahora, si hay alguien que, bueno, he tratado de ser cortito para no cansarles mucho.